Buenos días. Muy bien, vamos a continuar hoy entonces con el estudio de la derivada de funciones de varias variables. Vamos a ver el vector gradiente y máximos y mínimos, puntos críticos de una función, ¿cierto? Entonces, comencemos definiendo el vector. Por favor, entonces, Jaime, si me colabora con el presentador visual aquí. Vamos a comenzar a hablar del vector gradiente. El vector gradiente, bien. Entonces, nosotros la última vez habíamos definido la derivada direccional como la derivada, perdón, no me falla. Bien, entonces la derivada direccional decíamos que era la derivada en la dirección de un vector unitario u de la función f de xy es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por a más la derivada parcial de f respecto a y por b. Acá, entonces esta derivada es una derivada direccional en la dirección del vector unitario u, donde el vector unitario u es el vector AB, o lo que es lo mismo, perdón, o el vector A en dirección I más B en dirección J. Listo. Entonces nosotros vemos que si la derivada direccional es igual a esto, entonces también podemos decir que esa derivada direccional es igual al vector f, la derivada parcial respecto a x de f, la derivada parcial de f respecto a y, punto el vector AB. ¿Cierto? Lo podemos expresar de esta forma. Listo. Ahora bien, este vector que encontramos acá es el que llamamos el vector gradiente. El vector gradiente de f. Es el vector formado por la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y, es el que se conoce con el nombre de vector gradiente. Se puede llamar sencillamente el grad de f. Este grad los autores lo utilizan como así, como en negrilla, la gente de f, o sencillamente nabla de f. Esto lee nabla de f. Y que nos habíamos quedado pues que pues que consultarlo la vez pasada. Listo. Sí. Entonces, por definición, nosotros podemos decir por definición, construir una definición aquí. Digamos que si f es una función de dos variables, y que esas variables sean x y y, entonces el vector gradiente de f es una función vectorial. Que la vamos a llamar entonces nabla f, definida por, o definida de la siguiente forma. Entonces, ese vector gradiente de f es igual a la derivada parcial de f respecto a x en la dirección y más
la derivada parcial de f respecto a y en la dirección j. ¿Listo? Pero la puedes subir un poquito. Claro. A la derecha. ¿A la derecha? Sí, ahí. Pero entonces no, que ir allá. Bueno, esto sí está como... Hay que mirar a ver cómo se organiza, porque yo aquí en la pantalla la tengo inclusive como tiradita a la derecha. ¿Sí o no, Carlos? Es que hay un cuadrito arriba. Acá está un cuadrito. Acá se ve usted, pero... Es por eso. O a veces se ve aquí abajo. O a veces se ve aquí, es que eso cambia. Muy bien. Ya me quitó de la pantalla Sirley. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos con un ejemplo. Entonces, si f de xy es igual a seno de x más e a la xy, ¿cierto? Entonces el vector gradiente de f de xy es igual, entonces la definimos como la derivada parcial de f respecto a x en la dirección y. Entonces la derivada parcial de f respecto a x sería la derivada del seno es el coseno más, y la derivada de e a la xy, eso sería y por e a la xy. Esto sería en la dirección y. Más la derivada parcial respecto a y. Entonces, de respecto a y, el seno sería 0 y la derivada de e a la xy sería x por e a la xy en dirección j. Y ahí no multiplicaría los dos. Esta. Recuerde que esta lo que me está dando es la dirección, ¿cierto? Ah, bueno. Lo que me dice es hacerlo así. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Bien. Ahora, y si nosotros vamos a evaluar este vector gradiente en un punto, por ejemplo en el punto 0,1, esto sería igual al coseno de 0 más 1 por e a la 0 en dirección y, más 0 por e a la 0 en dirección j. Entonces este vector gradiente, este gradiente de f evaluado en 0,1 va a ser igual, esto es 1 y el coseno de 0 también es 1, entonces sería 2 dirección y más 0 en dirección j. ¿Listo? O lo que es lo mismo, esto va a ser igual a 2, 0. ¿Listo? Ahora bien, entonces ya habiendo definido el vector gradiente, nosotros podemos definir la derivada direccional de la siguiente forma. Va a ser igual al vector gradiente de f producto punto del vector unitario u. Listo. Bien. Vamos ahora con otro ejemplo.
Vamos a determinar la derivada direccional de la función f de xy igual a x2y3 menos 4y en el punto 2 menos 1 en la dirección del vector b igual a 2i más 5j. Listo. Bien, entonces esto no tiene pues como mucho misterio, porque nosotros lo que vamos a hacer aquí es que vamos a encontrar la derivada direccional de esta función. Listo. Le evaluamos en este punto para encontrar... bueno, inicialmente calculamos el gradiente, ¿cierto? Sí. El gradiente de esta función evaluada en este punto, que es un vector. Listo. Y luego lo multiplicamos por el vector unitario en la dirección de este vector. Este vector no es unitario, entonces debemos hallar pues como el vector unitario que tiene la misma dirección de este vector b. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Bien. Entonces primero encontremos el gradiente de la función f. Es el gradiente de f de xy es igual a la derivada de esta función respecto a x en la dirección y. Sería 2x y3 en dirección y más la derivada parcial de esta función respecto a y. Sería 3 x2 y2 menos 4 en dirección j. Listo. Ahora evaluemos en el punto 2 menos 1. Esto va a ser igual a 2 por 2 por menos 1 al cubo en dirección y más 3 por 2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado menos 4 en dirección j. Entonces esto es igual a ¿qué? A menos 4i esto sería 12 menos 4, 8 más 8 en dirección j. Este es el gradiente de la función f evaluada en el punto 2, menos 1. Listo. Bien, ahora, para hallar el vector unitario en esta dirección, ¿recuerdan cómo se halla? Sí. Se divide sobre la magnitud. ¿Cierto? Entonces sería el vector u, el vector unitario, es el vector sobre la magnitud, ¿cierto? Entonces la magnitud de ese vector es raíz cuadrada de 4 más 25, ¿cierto? 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, esto sería raíz de 29. Entonces, el vector unitario, ese vector unitario va a ser igual a 2 sobre raíz de 29
en dirección Y más 5 sobre raíz de 29 en dirección J. Listo. Bien, ya dejo para que ustedes lo terminen. Y calculamos esa derivada direccional. Ya. Esa derivada direccional va a ser igual entonces a el gradiente menos 4 en dirección Y más 8 en dirección J, producto punto con 2 raíz de 29 en dirección Y más 5 raíz de 29 en dirección J. Bien, ahí los dejo para que ustedes terminen ya con esto. ¿Qué les dio? Menos 8y menos 8 raíz de 29 y más 40 sobre raíz de 29 J. Eso se lo al cuadrado. Trae la I no de multiplicar, ¿cierto? Dale una revisadita. Hay que recordar el concepto de producto punto. Ahí la I se multiplica. ¿Cuánto le dio a usted, Carlos? 8y sobre raíz de 29 más 10 J sobre raíz de 29. Ah, es 8 J. Bueno, y para funciones de 3 variables. Denles una repasadita para el producto punto entre vectores. Bien, entonces para funciones de 3 variables nosotros tenemos que el vector gradiente en x, y y z es igual entonces a la función vectorial, la derivada de f con respecto a x, derivada de f respecto a y derivada de f respecto a z. Derivada de f respecto a z. Listo.
Disculpen, por favor. Listo. O lo que es lo mismo, va a ser igual a la derivada parcial de f respecto a x en la dirección y, más la derivada parcial de f respecto a y en la dirección j, más la derivada parcial de f respecto a z, dirección k. Listo. Lo mismo. Y la derivada direccional entonces va a ser igual, lo mismo, al gradiente de f, x, y, z, otro punto, vector unitario. Listo. Bien. Ahora vamos a ver maximización de la derivada direccional. ¿Cierto? Bien, vamos, lo que vamos a ver es hacia dónde o dónde es máxima la derivada direccional. ¿Listo? ¿Dónde es máxima? Entonces, supongamos que f es una función de 2 o 3 variables. Bueno, el valor máximo de la derivada direccional de f de x, mire, pongo esta x así, ¿cierto? Donde esa x puede ser xy si es de 2 variables, o puede ser xyz, ¿cierto? Si es de 3 variables. Entonces, el valor máximo entonces es la magnitud del vector gradiente de ella, ¿cierto? Bueno, ¿y esto cuándo ocurre? ¿Cómo, profe? Esto ocurre cuando, o mejor, esto ocurre en la dirección del vector u. ¿Cierto? Esto ocurre en la dirección del vector u, es decir, cuando el gradiente tiene la misma dirección del vector u. Entonces fíjense ustedes que si nosotros tenemos, bueno, si la derivada direccional de esa función f es el gradiente de f, ¿cierto?, por u, entonces recuerden que esto es igual a la magnitud del vector gradiente de f por la magnitud del vector u por el coseno del ángulo. Listo. Ahora bien, cuando el vector gradiente tiene la misma dirección del vector u, el ángulo entre ellos es 0. Entonces realmente lo que tenemos aquí es la magnitud del gradiente de f
por la magnitud del vector unitario por coseno de teta. Bueno, este no es producto punto, ¿cierto? Este es una multiplicación algebraica, ¿cierto? La multiplicación aritmética, perdón. Entonces, ¿esto sería qué? Esto sería la magnitud del gradiente, ¿cierto? Que es un real, por la magnitud de u, que es ¿cuánto? 1. Por coseno de 0, perdón, esto es coseno de 0. 0 grados, que también es 1. Sí. Entonces esto sería igual a la magnitud del vector gradiente. Entonces miren la maximización. Entonces la máxima o el valor máximo de la derivada direccional es la magnitud del vector, la magnitud del gradiente. Es la magnitud del gradiente. Aquí entonces, bueno, ¿cuál es el valor máximo de la derivada direccional? El valor máximo de la derivada direccional está, o es mejor, la magnitud del gradiente. ¿Listo? Mire, aquí en este, y por eso no lo hice ahora, que lo iba a recordar acá. Fíjense ustedes que el producto punto entre dos vectores siempre nos da un escalar. Sí. Listo. Entonces este producto punto, perdón, de acá arriba hay que rectificarlo, porque este producto punto es la magnitud del gradiente por la magnitud de este otro vector, que este es el vector unitario, por el coseno que hay entre ellos dos, que es 0. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen ustedes esto no les da un vector como les dio ahora. Esto les da un escalar. Entonces esto sería la magnitud. Bueno, ya ustedes hacen el ejercicio ya. ¿Listo? Sí. Bueno. Bien, vamos aquí a un ejemplo para ilustrar esto de la maximización de la derivada direccional. Si f de x, y es igual a x e a la y, entonces determinemos la razón de cambio de f. En el punto P, coordenadas 2, 0, en la dirección de P al punto Q, cuyas coordenadas son 1 medio, 2. Trabájenle ahí 2 minuticos a eso entonces, por favor.
Bien. Entonces nosotros aquí lo que nos están pidiendo, cuando nos hablan de hablar de la razón de cambio, en la dirección de este vector, ¿cierto? Lo que nos están pidiendo es que encontremos la derivada direccional de la función f evaluada en 2, 0, ¿cierto? Y en la dirección del vector unitario que va de P, o que tiene la misma dirección del vector que va de P a Q. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos es que encontremos la derivada direccional. Y recuerden que la derivada direccional es igual al gradiente, ¿cierto? Producto punto con el vector unitario. Listo. Ahora bien, entonces esa derivada direccional de f es igual a la derivada parcial de f respecto a x en la dirección y más la derivada parcial de f respecto a y en la dirección j. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual, la derivada parcial respecto a x es e a la y. Y la derivada parcial respecto a y es x por e a la y en dirección j. Y si esto lo evaluamos en el punto 2, 0, esto va a ser igual a e a la 0, que es 1. ¿Listo? Va a ser 1 en dirección y más ¿qué? X vale 2. 2 por 1. 2 en dirección j, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que tener que ser el vector 1, 2. Listo. Bien, ahora encontremos el vector que va de P a Q. Ese vector que va de P a Q va a ser igual. P tiene coordenadas 2, 0 y Q tiene coordenadas 1 medio 2. Esto va a ser 1 medio menos 2, que es menos 3 medios, en dirección y, más 2 menos 0, que es 2, en dirección j. Pero entonces lo mismo que hicimos ahora, debemos hallar el vector unitario en dirección a este vector, como nos dijo ahora el compañero, ¿cómo es que se llama? Fernando, que ese vector unitario se halla dividiendo el vector entre su magnitud. Y la magnitud de este vector PQ es igual a la raíz cuadrada de 9 cuartos más 4. ¿Esto es igual a cuánto? A 25 cuartos. Raíz de 25 cuartos. Que eso nos da 5 medios. Este vector unitario es igual a menos 3 medios sobre 5 medios. Eso nos da menos 3 quintos. Bueno, sería menos 3 medios sobre 5 medios en dirección y, más 2 sobre 5 medios en dirección j. Este vector unitario es menos 3 quintos en dirección y, más 4 quintos en dirección j. Bien, ya lo que queda entonces es terminar diciendo la derivada direccional de f, evaluada en el punto 2, 0. En la dirección de este vector va a ser igual
Ah, bueno, este vector es lo mismo que tener menos 3 quintos a 4 quintos, ¿cierto? Entonces esto va a ser 1, 2, punto menos 3 quintos, coma 4 quintos. ¿Y esto es igual a qué? Es igual, 1 por menos 3 quintos es menos 3 quintos. Más 2 por 4 quintos, eso es 8 quintos. Esto nos da 5 quintos, que es igual a 1. Entonces la derivada direccional de esta función, evaluada en este punto P, de la función f de xy igual a x por e a la y, evaluada en el punto 2, 0, y en la dirección del vector que va de P a Q, es 1. Ahora sí, ¿cuánto nos daría esto? Esto es lo mismo que tener, es lo mismo que tener menos 4, 8 por 2 raíz de 29, 5 raíz de 29. ¿Listo? ¿Eso cuánto da? Da menos 8 sobre raíz de 29 más 40 sobre raíz de 29. Eso da 32 sobre raíz de 29. ¿El de ahora? Sí. Listo. Bueno, vamos recordando cositas. Bien, ya que tenemos esto de la... Ya que tenemos el concepto de maximización de la derivada direccional, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo que hicieron ustedes en cursos de cálculo anterior, ¿cierto? Comenzar a ver aplicaciones de la derivada. Vamos a ver entonces aplicaciones de las derivadas direccionales. ¿Listo? Y para eso vamos a comenzar con máximos y mínimos. Bien, recordemos varias cositas. Ustedes recuerdan en cursos de cálculo anterior, ¿cierto?, que nosotros teníamos varios conceptos cuando vimos la derivada. Definimos lo que era un máximo local y un máximo global. Asimismo, un máximo local, un mínimo local y un mínimo global. Entonces nosotros definíamos que un máximo era un máximo local, ¿cierto?, si era el máximo en un intervalo, ¿cierto?, para un intervalo de números reales, ¿cierto?, que se obtenían pues unos valores para la función. Y era un máximo global, y era un máximo global si no había ningún otro valor de la función que fuera mayor que él. Lo mismo con los mínimos, ¿cierto? Entonces miremos esta gráfica que tengo acá en el equipo. Entonces, como ya estamos hablando de funciones de dos variables, entonces fíjense ustedes como por acá tenemos este máximo. Esto es un máximo relativo en este punto, ¿cierto? Es un máximo relativo, pues porque él es máximo, pero respecto a unos valores únicamente, ¿cierto? Sí. Es máximo para algunos valores. Por acá tenemos también otro máximo, ¿cierto?, que este sí es un máximo absoluto. Miren que este valor de la función acá es mayor que cualquier otro valor de la función. Sí. Asimismo, nosotros tenemos por acá unos mínimos, un mínimo relativo. Este valor es mínimo respecto a algunos valores de la función. Pero tenemos por acá un máximo absoluto,
un mínimo absoluto, este mínimo es el menor de todos, no hay otro valor de la función que sea menor que este. Ahí recordamos el concepto de máximo relativo o máximo local también, puede llamarse máximo local, máximo absoluto, que también puede llamarse máximo global, igual para el mínimo relativo local y mínimo relativo, mínimo absoluto o global. Pero fíjense que aquí hay una situación bien interesante que vamos a analizar enseguida. Cuando nosotros hallamos una derivada, nosotros con la derivada encontramos los puntos de máximos y mínimos. Y en funciones de una variable real era muy fácil porque la derivada pues era un valor real y no había problema. Aquí la dificultad que tenemos o lo nuevo es que esa derivada puede tener cualquier dirección dependiendo del vector unitario al cual yo haya hallado la derivada. Por eso lo llamamos derivadas direccionales. Yo defino en qué dirección hallo esa derivada. Ahora, el asunto es encontrar la dirección, ¿cierto? La derivada direccional para la cual la variación es más rápida, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a continuación. Bueno, permítame entonces, vamos a dar unas definiciones para que comencemos entonces a trabajar con máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces, en la gráfica, ¿cierto? En esta gráfica que acabamos de ver, hay dos puntos que los vamos a llamar A, B, donde F tiene un máximo local. Es decir, donde es mayor F de AB que los valores cercanos de F de XY. Bueno, aquí hay algo muy importante, miren, valores cercanos. Y si hablamos de valores cercanos, hacemos referencias a lo siguiente. Este, por ejemplo, es un máximo relativo, ¿cierto? Y es mayor la función aquí que algunos valores cercanos. Y hay que decir que valores cercanos, ¿cierto? En una vecindad para valores de X y Y, ¿cierto? Realmente es en una vecindad. Y nosotros tomamos los puntos X, Y, es en un disco cuyo centro es el punto AB. Cuando nosotros hablamos en la definición un punto AB, bueno, es por acá, sobre el plano XY, hay un punto AB, por acá, sobre el plano XY hay un punto AB, que es el que me da este valor máximo, ¿cierto? Al evaluarlo en la función. Y es máximo solo para algunos, comparándolo con algunos valores cercanos, valores que están en su vecindad, ¿cierto? Muy cercano. Lo mismo acá. Bueno, pero ya este es absoluto, pues entonces aquí sí es mayor que todos. Pero este es solo algunos. Porque si hacemos ese disco muy grande, ya por aquí hay valores que no, ¿cierto? Para los cuales este punto no es mayor. Bien. El mayor de estos valores se llama máximo absoluto. Bien, de igual forma,
f tiene dos mínimos locales donde f de AB es más pequeño que los valores cercanos de f de xy. Asimismo, el menor de estos valores se llama mínimo absoluto. Bueno, vamos con unas definiciones entonces. ¿Cierto? Entonces digamos que una función de dos variables tiene un máximo relativo en AB si f de AB es mayor o igual que f de xy. Bueno, cuando xy está cerca al punto AB. Listo, lo mismo. Si esto es para el máximo, ¿cierto? Y para el mínimo, ¿cierto? Entonces, si f de AB es menor o igual que f de xy, bueno, para xy, cuando xy está cerca a AB, entonces decimos que f de AB es el mínimo relativo. Listo, esto fue lo que dijimos ahora entonces. Bien, ahora, si lo que se cumple, si esto se cumple, estas dos cosas se cumplen, para xy, para todo xy que está en el dominio de f, entonces este sería el máximo absoluto y este sería el mínimo absoluto. Si lo anterior se cumple, para todo xy en el dominio de f, entonces estamos hablando de el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Otros lo llaman el máximo global o el mínimo global. Listo. Bien, ahora, si f tiene un máximo o un mínimo relativo en AB, y aquí viene la parte interesante, si f tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en AB, entonces la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en AB es igual a 0 y la derivada parcial de f
respecto a y evaluado en AB es igual a 0. Miren que es exactamente lo mismo que ustedes vieron en cálculos anteriores, ¿cierto? Entonces, ¿dónde hallábamos nosotros los máximos y mínimos? ¿Sí recuerdan? Los máximos y mínimos los encontrábamos donde la derivada, la primera derivada era igual a 0. Entonces aquí es lo mismo, pero aquí hablamos de derivadas parciales, donde las dos son igual a 0. Entonces, ejemplo, vamos a determinar el máximo y mínimos locales de entonces sería la función f de xy igual a x2 menos 2x más y2 cuartos. Listo. Entonces recuerden, para esto vamos a mirar que la derivada con respecto a x evaluada en AB sea 0 y lo mismo la derivada con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a x de xy, esto es igual a 2x menos 2. Bien. Y la derivada con respecto a y sería entonces y medios. Sí. Ahora, entonces hay que encontrar los puntos donde esta derivada es igual a 0 y esta otra es igual a 0. Es decir, donde 2x menos 2 es igual a 0 y donde y medios es igual a 0. Entonces, obvio, aquí x es igual a 0, ¿dónde? Vale 1. Esto es igual a 0 cuando x vale 1. Y esto es igual a 0 cuando es 0 cuando y es 0. Es decir, que solo tenemos un punto crítico, ¿cierto? El punto 1,0. Ahora bien, ¿esto aquí será un máximo o un mínimo? Igual a 0. En este punto. Miren que hallamos un solo punto. Entonces, si hallamos un solo punto, pues en un punto una función no puede ser un máximo y un mínimo a la vez. Entonces, ¿será un máximo o será un mínimo? Ojo, nosotros solo sabemos que en este punto hay un máximo o un mínimo. Vamos a ver cómo calculamos si es un máximo o un mínimo. Primero, evaluemos la función en este punto. Listo. La función es, mírenla acá. Vamos a evaluarlo en este punto. Entonces sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 0. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1. O sea, la función en este punto es igual a menos 1. Este menos 1 será un máximo o será un mínimo. ¿Eh? La función es f de xy igual a x2 menos 2x más y2 cuartos. ¿Esto será un máximo o será un mínimo? Pero eso siempre va a dar un valor, nomás un valor. Claro, es que estamos evaluando, Carlos, la función en un punto determinado. Y la función en cada punto nos da un valor, ¿cierto? Un valor real. Recuerde que esta es una función de R2 en R, ¿cierto? Es decir, de dos variables, y al evaluarlo nos da un valor real. Bueno, vamos a hacer aquí un artificio. Voy a sumar 1 y voy a restar 1 en esta función. Y eso no nos cambia para nada la función. Es decir, aquí yo tengo x2 menos 2x, voy a sumar 1. Y sume 1 más y2 cuartos. Y así como sumé 1, resto 1. ¿Esto para qué? Para formar acá un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto nos da, esto es x menos 1 al cuadrado más y2 al cuadrado menos 1. ¿Qué hice aquí? Sumé 1 para formar un trinomio cuadrado perfecto, factoricé. Entonces fíjense ustedes aquí.
Esto, como está al cuadrado, siempre es positivo o cero, ¿cierto? Sí. Y esto siempre es positivo o cero. Entonces, esta expresión, en el peor de los casos, va a ser igual a cero. Perdón, sí. X2 menos 1 al cuadrado más Y2 sobre 4. Esto, en el peor de los casos, va a ser igual a cero. O sea que esta función, en el peor de los casos, va a ser igual a menos 1. Pero esto, como está al cuadrado, va a ser mayor o igual a 0. Cuando sea 0, esto va a ser menos 1. Pero cuando sea mayor que 0, esto siempre va a ser mayor que menos 1. Entonces, esto siempre va a ser mayor o igual a menos 1. Entonces, en este punto, ¿qué hay? Hay un mínimo. Entonces, en el punto, esto brinda o ofrece, ¿cierto?, un mínimo absoluto. Este es un mínimo. Bueno, llamémoslo por el momento mínimo relativo, pues. Listo, mínimo relativo. Y esta función no tiene un máximo, porque no encontramos sino un punto crítico y analizamos si ese punto crítico es un mínimo. No tiene un máximo. Miremos otro ejemplo con el que ilustremos también una situación como estas. ¿Listo? Les voy a dejar para que ustedes lo analicen allá. Vamos a hallar también los máximos y mínimos de la función f de xy igual a 1 más x2 más y2. De la función. ¿Cómo? Lo que encontré. Es un mínimo máximo. Bueno. Eliminemos. Esto siempre va a ser positivo. Del mínimo 1.
Perdón, les recuerdo que esa función es un paraboloide. Listo. Entonces, ahí lo único que van a encontrar ustedes es un mínimo. Una situación similar a la que vimos en el ejemplo anterior. Recuerden que esto siempre va a ser... Mire, esta función, después de que ustedes hagan el análisis para saber si es un máximo o un mínimo, fíjense que esta función es 1 más x2, que siempre es positiva, más y2, que siempre es positivo en los reales, ¿cierto? Entonces, en el peor de los casos, esta función va a ser igual a 1. ¿Listo? O sea que esta función es mayor o igual a 1. Con eso entonces van a poder concluir que lo que van a encontrar allá es un mínimo, bueno, es un mínimo absoluto. Y debe ser este mínimo por acá. Bien. Vamos entonces ahora a mirar, ya para terminar, los criterios de máximos y mínimos. ¿Cómo saber cuándo un punto nos proporciona un máximo o un mínimo? Bien, entonces supongamos que la segunda derivada, las segundas derivadas parciales, ya comenzamos a hablar de segundas derivadas. Supongamos que las segundas derivadas parciales df son continuas en un disco de centro AB y además la derivada parcial con respecto a x se habla en AB es igual a 0 y la derivada parcial respecto a y también es igual a 0. ¿Listo? Lo que estamos diciendo aquí es que fijémonos, si la segunda derivada, supongamos que la segunda derivada es continua en un disco cercano a B, ¿listo? O sea que está definida, y además que en ese punto AB hay un punto crítico, o sea un máximo o un mínimo. Listo, vamos a suponer eso. Ahora entonces vamos a ver unas definiciones. Vamos a definir vamos a definir D, ¿cierto? También lo llamamos D evaluado en AB. Vamos a definirlo como la segunda derivada parcial respecto a x evaluada en AB por la derivada parcial respecto a y de AB menos la derivada parcial de f respecto a x respecto a y en AB elevada al cuadrado. Bueno, esta formulita, para que la recordemos, pensemos que estamos hallando el determinante, piénsela así: derivada parcial de x respecto a x por la derivada parcial de x respecto a y, derivada parcial de f de y respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y, para que lo recuerden así. Y tengan en cuenta que la derivada parcial respecto a x respecto a y es lo mismo que la derivada parcial respecto a y respecto a x. Entonces de aquí es que sale esta definición que tenemos aquí. Ahora sí los criterios. Criterio A. Si D es mayor que 0
y la segunda derivada parcial de x respecto a x es mayor que 0, entonces f de AB es un mínimo relativo. Bueno, aquí estas dos evaluadas también en AB. B. Si D es mayor que 0 y la derivada parcial de x respecto a x es menor que 0, entonces es un máximo relativo. Ahora, si D es menor que 0, entonces F evaluado en AB no es ni máximo relativo ni mínimo relativo. O sea, no podemos decir nada. Listo. Bueno, y en este caso AB se llamaría punto de silla. Punto de silla. No sería ni un máximo relativo ni un mínimo relativo. Y AB se llamaría punto de silla. Ahora, ¿y si ese D es 0? Si D es igual a 0, entonces la prueba no proporciona ninguna información. No proporciona ninguna información. Bueno, al último ejemplo del día de hoy. Determinemos los extremos, si existen. De f de xy igual a 3x3 menos y2 menos 9x más 4y. Entonces, primero vamos a encontrar la derivada parcial respecto a x de xy. Entonces esto sería, derivando respecto a x, sería 9x2 menos 9. Y la derivada parcial respecto a y sería, perdón, esto aquí es más y2, perdón. Esto sería 2y más 4. ¿Cierto? Ahora sí, encontremos los puntos donde pueden haber máximos y mínimos, o mínimo. Entonces sería donde 9x2 menos 9 es igual a 0, y donde 2y más 4 es igual a 0. Factorizando acá, tenemos entonces que x2 menos 1 es igual a 0, y que x menos 1 por x más 1 es igual a 0, de donde x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Aquí factoricé, saqué factor común 9, ¿cierto? Bueno, y por este lado entonces y va a ser igual a menos 2. Entonces los puntos donde pueden haber máximos y mínimos es en el punto 1, menos 2 y en el punto menos 1, menos 2. ¿Esto está claro?
Entonces ya encontramos los puntos A, B. Ahora encontremos D. Para encontrar D, les recuerdo que D es igual a la derivada parcial respecto a X por la derivada parcial de Y respecto a Y menos la derivada parcial de X respecto a Y al cuadrado. ¿Listo? Entonces para eso necesitamos hallar la segunda derivada con respecto a X respecto a X y la segunda derivada respecto a Y respecto a Y. Segunda derivada respecto a X es igual. La derivada respecto a X es esta. La segunda será, miremosla, acá la tenemos. Esta es la primera. 9x, 2 menos 9. La segunda será 18x. 18x. Listo. Y la segunda derivada respecto a Y es igual a 2. A 2. Muy bien. Ahora, vamos a hallar la derivada de X respecto a Y. Listo, entonces la derivada de X, que es esta, ahora la derivamos respecto a Y. ¿Cuánto nos daría? 0. Miren lo que les dije ahora, que la derivada parcial de X, cuando estábamos viendo esta relación aquí como un determinante, que es lo mismo tener la derivada parcial respecto a X respecto a Y que la derivada parcial respecto a Y respecto a X. Mírenlo acá. Si yo derivo esto, bueno, aquí encontramos la derivada respecto a X respecto a Y, que nos dio 0. Si nosotros halláramos la derivada respecto a Y respecto a X, también nos daría 0. Sería la derivada parcial de 2Y más 4 respecto a X. ¿Listo? Bien, así las cosas, entonces tenemos que D es igual a ¿qué? D, valorado en XY, es igual a 18x por 2 menos 0 al cuadrado. O sea que este D de XY es igual a 36x. Listo. Ahora sí vamos a aplicar los criterios. Bueno, vamos a ver si eso es un máximo o un mínimo. Evaluado, tenemos que evaluar los puntos. ¿Cuáles nos dieron? 1 menos 2 y menos 1 menos 2. Entonces, recuerden los criterios que acabamos de ver. Si D evaluada en el punto es mayor que 0 y la segunda derivada de X respecto a X evaluada en el punto es mayor que 0, entonces nos encontramos un mínimo relativo. Si D evaluada en el punto es mayor que 0 y la segunda derivada de X respecto a X es menor que 0, entonces ahí tendríamos un máximo relativo. Si D es menor que 0, entonces AB sería un punto de silla y no sería, y F de AB no sería ni un máximo ni un mínimo. Listo. Bien, entonces vamos a hallar D evaluada primero en 1, 2, evaluada en 1 menos 2, perdón, sería igual a 36 por 1, que es 36. Listo, o sea que en este caso D es mayor que 0. Vamos a evaluar la segunda derivada de X respecto a X en el punto 1 menos 2. Esto va a ser igual, la derivada de X, la segunda derivada de X con respecto a X nos dio 18X. Evaluado aquí nos daría 18 por 1, que va a ser igual a 18. Entonces miren que encontramos, que la derivada evaluada en 1 menos 2, D, evaluada en 1 menos 2 es mayor que 0. ¿Por qué? Porque es igual a 36. También obtuvimos que la segunda derivada con respecto a X respecto a X, evaluada en 1 menos 2, también es mayor que 0. O sea, porque es igual a 18. Entonces en este caso
Como los dos son mayores que 0, entonces AB proporciona un mínimo relativo. ¿Listo? ¿Y cuál será ese mínimo relativo? Ese mínimo relativo, perdón, yo dije AB, pero en general, pero en particular es el punto 1 menos 2. ¿Listo? 1 menos 2. Bien, para saber cuál es ese mínimo relativo, evaluamos la función en 1 menos 2. Y esto va a ser igual. Les recuerdo que la función es ¿3x3? Es 3x3 esta. 3x3 más y2 menos 9x más 4y. Entonces vamos a evaluar esta función en el punto 1 menos 2. Entonces eso sería 3 por 1 al cubo más menos 2 al cuadrado menos 9 por 1 más 4 por menos 2. Esto sería 3 más 4 menos 9 menos 8. ¿Eso cuánto nos da? Menos 10. Que menos 10 es un mínimo relativo. Bueno, hemos hablado o hemos analizado el punto 1 menos 2. Hay que hacer lo mismo con el punto menos 1 menos 2. Entonces hallamos D evaluada en menos 1 menos 2. ¿Esto cuánto nos da? Recuerden que D es 36x. Entonces sería 36 por menos 1. Eso sería menos 36. Listo. Ya como nos dio negativo, entonces sabemos que el punto no nos proporciona ni un máximo ni un mínimo. Y el punto sería un punto de silla. Bueno, punto de silla. Tengo por acá unos ejercicios que les voy a proponer, que también están en plataforma ya. Este lo subí esta semana a la plataforma. Están por acá, veamos. Listo, aquí les tengo unos, les propongo estos ejercicios para hallar el máximo y el mínimo de F. No sé si allá se ve bien. Si ustedes desean, los toman nota de una vez, pero también los encuentran en plataforma. ¿Cierto? Sí, ya se los voy a dejar ahí para que los puedan trabajar. Y bueno, y si cualquier duda nos vemos en plataforma. Yo tal vez esta semana estuve pensando de la poca participación en los foros. Entró por ahí una vez Shirley, la segunda vez que fue la semana pasada, tal vez fui yo el que tuvo dificultades con la comunicación. Ustedes saben que a veces no depende pues como de uno que la internet esté bueno, también depende pues como de la empresa que presta el servicio. Yo tuve como dificultades con eso. Sin embargo, pues yo los sigo invitando para que continúen participando, haciendo preguntas en el foro, o si las cosas están muy bien, pues yo me alegro mucho. Por último, les cuento que solo ayer recibí los exámenes parciales, entonces los estaré calificando este fin de semana y Dios mediante la próxima se los estaré devolviendo. Profe, sí. Estamos esperando el taller. Yo no lo subí, el taller, para el parcial. Ajá. No lo subí. Uy, qué pena con ustedes. No, pues entonces yo me voy a la tarea enseguida y lo subo este fin. Hágame un favor, Shirley.
Claro que usted me escribió, ¿cierto? Que usted me escribió recordándome ese taller, ¿o no? Le voy a pedir un favor, si de aquí al lunes no lo he subido, de todas formas no se preocupe que tiempito hay, ¿cierto? Yo de todas formas apenas voy a calificar el parcial. Le voy a pedir el favor, si de aquí al lunes no he subido el taller, me manda otro correíto. Profe, por favor, el tallercito para la ayudita para el parcial 1. Por favor, sí. Bueno, no siendo más, entonces les deseo buen día y buen fin de semana.